¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ahora que oficialmente ha terminado de anunciarse el roster base final en KOF 15, podemos hablar sobre qué equipos nos sorprendieron más su llegada al juego. Está claro, con mis reacciones, cuáles son los personajes que nos sorprendieron más. Tienen el video de recopilación ya disponible en el canal. Hoy veremos las conformaciones de equipos que más me han sorprendido personalmente. Pueden dejar su lista en la caja de comentarios. Recuerden que esta es mi opinión, por lo que es una lista personal. Así que sin más que decir, comencemos con el top 8 de conformación de equipos más sorprendentes en KOF 15. Número 8. Orochi Team, Secret Treasures Team y Ash Team. Estos tres equipos los meto en la misma bolsa y en el último puesto. Aquí varios estarán diciendo, ¿qué estás haciendo, Javi Wario? Pues déjame explicarlo. Era obvio o más que cantado que tendríamos la conformación de estos tres equipos. Si han jugado KOF 14, en varios endings se hacía alusión a la conformación de estos equipos, por lo que su conformación estaba al caer. Cuando llegaron, no me sorprendieron, simplemente era algo que veía que iba a ocurrir, y que me alegró mucho, eso sí, que terminara sucediendo. Pero como este top es de sorpresa, quedan con este lugar en el top. El Orochi Team, pese a no tener indicios en KOF 14, sí lo hicieron explícitamente en SNK Heroines, con la resurrección de Sherman. Por otro lado, el Secret Treasures Team apareció en el ending del Yagami Team, y el Ash Team en el ending del Official Invitation Team, equipos que sin dudas la gran mayoría y yo esperábamos ver en esta entrega, y no fue la gran sorpresa para muchos de nosotros. Número 7. Hero Team. Este equipo sí que sorprendió, pues Benimaru va por otro título en KOF, que para aquel que no lo sepa, es el mayor campeón en la historia de KOF. Nadie lo vio venir, hasta que vimos su diseño por primera vez, ya que tiene un aire chino. Cuando vimos esto, todo el mundo ya empezó a teorizar que Benimaru podría estar en el hasta entonces conocido como China Team. Y finalmente resultó ser así. Ese atuendo de Benimaru nos dio pistas de con quién iba a conformar equipo, siendo una grata sorpresa para muchos de nosotros. Sin embargo, soy de los que piensan que hubiera funcionado mucho mejor que el tutor de Shun y Meiten hubiera sido Terry. Solo imaginarlo sería genial. Traerías de nuevo a Terry al protagonismo y no lo encerrarías en el ya predecible Fatal Fury Team, que pasa sin pena ni gloria por el torneo. Veríamos un Terry más experimentado que ayudaría a los nuevos discípulos de su maestro, una idea que sonaba bastante bien, pero que no se ejecutó. Pensé que lo harían sinceramente, luego del aumento de popularidad con la llegada de Terry a Smash Bros. Era el momento perfecto. Lo agregas en la portada y listo, venta asegurada hasta por los que no son fan de KOF. Pero no, nuestro Terry estará nuevamente como uno más, sin aparecer en la portada y al parecer sin tener relevancia en la historia. Una lástima. Número 6. Art of Fighting Team. Sin dudas, algo que venían pidiendo los fans de Art of Fighting es que nuevamente King se encontrara con Ryo en un mismo equipo. Nadie tenía fe de que esto ocurriera, ya que veían a King firme en el Women Fighters Team, pero no, terminó sucediendo para sorpresa y alivio de muchos. No se repitió el equipo de KOF 14 como con el Fatal Fury, dándonos un equipo donde King y Ryo podrán interactuar. Esperemos que nos den más de la comedia romántica que sin dudas nos gusta y mucho a los fans. Número 5. Gao Team. Cuando se iban confirmando los personajes de este equipo poco a poco, todos pensaban que se trataba nuevamente del México Team. Pero menuda sorpresa nos llevamos cuando el último integrante no fue Ángel, sino Antonov. Un Antonov con aires renovados y ansias de revancha. Se había unido a Ramón y al King of Dinosaur. Todos pensábamos que Antonov regresaría a KOF, sabíamos que habría más de él, pero esperábamos que conformara equipo con Mian y Sylvie, algo que finalmente no ocurrió. Sinceramente hubiera preferido más a Mian y Sylvie antes que Ramón y King of Dinosaur, pero obviamente son gustos personales. SNK se decantó por este equipo para representar a los luchadores y nos sorprendió a todos en su momento. Número 4. Cronen Team. Creo que hablo por todos al decir que la llegada de Cronen McDougal, sí,
así es su apellido oficial, fue la más sorprendente de todo el roster por lejos. Pero aquí estamos para ver la conformación de equipos y no de un personaje en sí. Fue bastante obvio que cuando tuvimos a Kronen más Ángel confirmados, el último miembro debía ser Kula, pero antes de siquiera ver a Ángel, muchos pensábamos que Ángel sí iba a regresar, pero junto a Kula y Sylvie, algo que finalmente no ocurrió. Muchos pensábamos que Sylvie iba a estar en este COF, pobrecita, pero nadie se esperaba el regreso de K49 o una aparición de Nameless, nadie. Así que nadie podía imaginarse siquiera este equipo conformado en KOF 2002. Lo agrego en este puesto debido a que una vez que supimos que Kronen estaría, el equipo era bastante obvio, pero antes de eso, nadie lo esperaba sinceramente, así que creo que este lugar en el top está bastante bien. Número 3. Secret Agents Team. Creo que nadie luego del tráiler de Luong esperaba sinceramente que ella conformaría equipo con Blue Mary y Vanessa, que era una agente encubierta todo este tiempo. Eso muy pocas personas lo vieron venir, y es que desde KOF 14 se nos hacía alusión a que era un personaje misterioso, pero no esperábamos que ya en esta entrega nos develaran su secreto. Sin dudas, este equipo vino para enterrar a Kim, pues luego de la inclusión de Luong, no hubo mención alguna sobre Kim, y las esperanzas fueron desapareciendo a medida que salía cada tráiler. Número 2. Super Heroine Team. Sin dudas, una de las grandes incógnitas que tuvimos a lo largo del trayecto de trailers que vivimos fue: ¿quién es la tercera integrante del Woman Fighters Team? Los trailers de Yuri y Mai llegaron muy temprano y nunca cerraban tercia, pasaban equipos, cerraban tercias y ellas dos seguían ahí, sueltas. Había muchas teorías en ese entonces, que la tercera era Alice, Mary, etc. Pero nadie estaba preparado para el equipo de ensueño que se conformaría. Athena finalmente se unía a sus amigas Mai y Yuri en el equipo de las mujeres, ahora conocido como Super Heroine Team, un equipo que muchos queríamos que se conformara y finalmente es una realidad, enterrando también los sueños y deseos de los fans de los Psycho Soldier, pues esto significó el adiós para personajes como Kenzo, Chin, Bao o Momoko. Número 1. Rival Team. Y aquí la conformación de equipo que más me sorprendió. Todos los anteriores yo más o menos los había pensado y los había publicado como posibilidad, como ven en este tweet con el Super Heroine Team, meses antes de su confirmación. Pero el Rival Team sí que no lo vi venir, no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Sabíamos que habría personajes nuevos, fueron dos chicas esta vez, Isla y Dolores. Era obvio que ellas dos estarían juntas, la pregunta era: ¿quién sería el tercer integrante? Las teorías daban a Kukri como el gran candidato, pues parecía haber una relación con Dolores. Otros más locos se atrevían a decir que podría ser Xanadu, lo cual tenía sentido hasta cierto punto, ya que también había alguna conexión. Pero nadie, salvo algunas personas que pueden contarse con la mano, pensaron en que Heidern estaría metido ahí. Y no solo eso, sino que sería el equipo rival de esta entrega, teniendo el protagonismo e importancia que merece su personaje. Una grata sorpresa que sin dudas me alegró que ocurriera, ya que Heidern merecía más reconocimiento y ahora hasta sale en la portada del juego. Así que bien, hasta aquí mi top de conformación de equipos que más me sorprendieron. ¿Cómo es tu top? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo. Por favor, síganme en Twitch, que hacemos directos todos los martes, miércoles y viernes. Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.